Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 22. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para nosotros un verdadero privilegio y gozo en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá, hoy en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Estamos estudiando acá en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y los versículos que hemos leído y que el Señor hoy nos va a dar la respectiva enseñanza de los mismos, hay algo muy importante, ya que cada día estamos conociendo, vamos al mismo tiempo aprendiendo, y eso nos da el crecimiento para que la madurez espiritual, principalmente, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante. Y aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, pues también a través de estos estudios bíblicos puedan conocer al Señor Jesucristo. En este versículo número 19, que acá el apóstol Pablo escribe a Timoteo en ese momento y que hoy también está vigente para nosotros, hay algo muy importante. Pero el fundamento de Dios está firme. Mira, acá hay algo muy importante. Cuando está escrito fundamento, nosotros sabemos que fundamento, pues desde el punto de vista literal, es un cimiento de una construcción, principalmente cuando es un edificio. Y cuando dice acá, digamos, lo que es fundamento desde el punto de vista literal, es el principio o base de algo o de alguien. Pero acá también lo más importante es que está escrito desde el punto de vista espiritual, o sea, un fundamento espiritual. Y esto en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3 y versículo 15, está escrito: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros sabemos que acá lógicamente está hablando ya en lo que es la iglesia, la cual no puede ser vencida por las fuerzas del mal. Y esto nos lleva rápidamente a el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí nos damos cuenta que ya el Señor le estaba indicando específicamente al apóstol Pedro que las fuerzas del mal no iban a imperar en contra de la iglesia. Si bien es cierto, el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, siempre ataca a la iglesia, pero no va a prevalecer. Y entonces recordemos que la iglesia la formamos nosotros,
los que somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo, ovejas del rebaño del Señor Jesucristo. Y que aquí también, cuando está escrito fundamento, recordemos que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual está escrito acá en la palabra de Dios, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2 y versículos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, como lo reiteramos, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y también en este versículo continúa el apóstol Pablo refiriendo a Timoteo, cuando dice, está firme. Nosotros sabemos que firme significa algo que no se mueve, que no titubea, y que por lo tanto es sólido. Espiritualmente significa el estar bien cimentado en la fe, en la perseverancia, en la comunión continua, el agradar, obedecer y poner por obra la palabra de Dios. Y lo hacemos de una manera incondicional. Y cuando dice teniendo este sello, nosotros sabemos que un sello, por lo regular, por lo que nosotros desde el punto de vista terrenal nos hemos dado cuenta, un sello, como lo reiteramos, y valga la redundancia de la palabra, por lo regular, los sellos son de hule y también hay de metal. Pero esto nos sirve, por ejemplo, todos lo sabemos, para identificar algo o a alguien, por decirlo así. A manera de ejemplo, muchos dicen, bueno, es que este jugador tiene todo el sello de Messi. O este defensa tiene el sello y la característica de Franz Beckenbauer, que así jugaba. Entonces, nosotros sabemos que un sello de hule, por lo regular, hay varios sellos de hule, ya sea con el nombre de un negocio o de una persona en particular, o por ejemplo hay unos que dicen cancelado, otros entregado, y eso sirve para sellar documentos u también objetos. Acá, el sello que nos distingue a nosotros es que somos sellados por el Espíritu Santo, y por lo tanto, a manera de referencia, nosotros sabemos que en el libro del profeta y sacerdote Ezequiel, cuando el profeta y sacerdote Ezequiel tiene una visión, ve como un ángel, o sea, un varón vestido de lino, dice, y que tenía un escribano, un tintero de escribano, que iba a ponerle una marca en sus frentes a los escogidos, a los que le eran fieles a Dios en ese momento. Y así nosotros también tenemos un sello que nos distingue. El Señor conoce a los suyos, como lo dice acá también en esta palabra. Ese sello, recordemos que también las arras del Espíritu es un sello que nos hace ver que estamos sellados por el Señor y que le pertenecemos a Él, y que la garantía que nosotros vamos a estar un día en su presencia por la eternidad es precisamente el Espíritu Santo, que es espiritualmente es el sello que nos distingue que ya pertenecemos al Señor. Y entonces, desde el momento que le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces acá el símbolo de aprobación y autenticidad se da a través de los frutos que nosotros damos como árboles buenos que somos en el reino del Señor. Entonces, lo mencionamos, conoce el Señor a los suyos,
Y esto nos recuerda a lo escrito rápidamente. Quiero que vayamos a el libro de Números, el cual todos lo sabemos que está en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, específicamente en el capítulo número 16 y versículo número 5 dice: y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Y lo mencionamos hace un momento, que uno de los sellos característicos que los creyentes y las creyentes tenemos, lo cual está escrito en el Evangelio de San Juan capítulo 1 y versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el Señor nos está enseñando a través de todo esto. Entonces, si hay algo muy importante, también como el Señor conoce a los suyos, nos conoce a nosotros, recordemos que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mira qué privilegio, ya que en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1, versículos número 3 al 5, está escrito: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aquí ya estamos viendo algo muy hermoso. Y aquí ya viene algo muy importante. En este versículo lo está mencionando el apóstol Pablo a Timoteo. Apártese de iniquidad. Nosotros sabemos que existe lo que es la transgresión, el pecado y la iniquidad. Pero de estos tres aspectos, lo peor es la iniquidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque recordemos que la iniquidad es injusticia o gran maldad en el modo de obrar en la vida de muchos. En el aspecto espiritual, nosotros sabemos que la iniquidad es la maldad extrema, la impiedad, la gravedad de lo que se comete. Y la iniquidad está por encima del pecado y la transgresión, ya que esto ofende a Dios. Esto es abominación. Quien practica la iniquidad es abominable ante los ojos de Dios. Recordemos que la transgresión es cuando alguien comete una falta con conocimiento de causa, que ya sabe que lo que está haciendo no es bueno. A manera de ejemplo de una transgresión es, por ejemplo, a manera de redundar, es que cuando alguien va en su vehículo, o ya sea una moto, un camión, un bus, pues un automóvil, y llega a la esquina en donde hay un semáforo. Todos conocemos que la luz roja es el alto, el amarillo es una prevención, que ya va a marcar rojo, y el verde es vía libre. Pero si alguien se pasa el semáforo en rojo, ya está cometiendo una transgresión o falta, porque sabe que el rojo
significa no pasar, pero si lo hace ya está transgrediendo la ley. Eso es una transgresión. Conociendo que lo que se está haciendo es incorrecto. Y nosotros sabemos que el pecado es el errar en blanco, o sea, realizar lo que está prohibido, el hacer lo malo y lo incorrecto, o sea, lo que es quebrantar. Y esto, mira, a manera de referencia, rápidamente en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 3 y versículo 4, está escrito: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando dice acá de la ley, nos está hablando de lo que es lo correcto ante los ojos de Dios. O sea, cuando ya se está cometiendo un pecado en cualquier manifestación. Entonces, mira, este versículo es muy importante porque dice todo aquel. O sea, abarca tanto al hombre, a la mujer, que conoce de Dios y que debe de ser fiel a Él de corazón. Y también dice acá que invoca el nombre de Cristo. El nombre que es sobre todo nombre. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2 y del versículo 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí ya nos está dando algo muy importante. Entonces, el apóstol Pablo continúa exhortando a través de esta epístola a Timoteo, y también hoy en día esto tiene vigencia, siempre lo vamos a reiterar porque es muy necesario. Mira, aquí en este versículo número 20 dice: pero una casa grande, no solamente hay utensilios, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Mira, yo creo que aquí hay algo muy importante. En una casa, dice, nosotros nos damos cuenta a manera de ejemplo que hay casas pequeñas, hay casas grandes, y definitivamente acá que en este versículo número 20 nos está hablando de utensilios para uso honroso y viles. Cuando menciona acá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en cuanto a lo que, pero en una casa grande, acá es literal, pero también es desde el punto de vista espiritual. ¿Y por qué decimos esto? Porque no solamente hay utensilios de oro y de plata. Nosotros sabemos que en cuanto a esta palabra utensilios, proviene del idioma griego y es muy genérica y se usaba para describir diferentes herramientas, muebles y objetos en general. Y acá nos damos cuenta que el apóstol Pablo lo escribe porque es lógico. En toda casa pues hay utensilios de toda clase. Pero acá en este versículo es muy específico en cuanto que, por ejemplo, esta analogía de los utensilios, cuando utiliza casa grande, el apóstol Pablo contrasta los dos tipos de utensilios que a la larga unos son para usos honrosos y otros
y otros para usos viles. Y por lo tanto, acá desde el punto de vista literal también el apóstol Pablo está describiendo los utensilios que se utilizan en una casa desde el punto de vista terrenal, principalmente en lo que son, a manera de ejemplo, los platos, los tenedores, los vasos, las tazas. Y por lo tanto, acá cuando se refiere, pero en una casa grande. La casa grande es la iglesia. ¿Y por qué decimos esto? Ya que recordemos que los utensilios domésticos acá, que está refiriéndose el Señor a través de lo escrito por medio del apóstol Pablo a Timoteo, los utensilios somos nosotros, desde el punto de vista espiritual. Ya que como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en la función en el cual nos tenemos que desenvolver, por lo que el Señor ha depositado en nosotros a través de los dones, de los talentos, de los dones ministeriales, las operaciones del Padre, y así como los privilegios que por muy sencillos, muy humildes, hasta una responsabilidad mayor, tenemos que realizar. Entonces, recordemos que también estos materiales también son de utilidad con el propósito y la consagración de los hermanos y las hermanas en Jesucristo. Y nosotros sabemos que en lo que se refiere el oro y la plata son, digamos, las piedras, por ejemplo, que llevan, por ejemplo, hay piedras preciosas, pero por mucho que sean de gran valor en lo material, el oro y la plata es lo más preciado que hay. Lo más caro es lógico que es el oro. Y el oro, lógicamente, todos lo sabemos, todos lo conocemos, pues desde el punto de vista físico, que es lo que es más caro, ya que se hacen toda clase de joyas y objetos en general que están elaborados con oro o con plata. Y entonces los utensilios para usos honrosos, el oro y la plata. ¿Por qué? Porque es lo más preciado. Y por lo tanto, si acá están simbolizando lo que es lo divino, la pureza y la gloria de Dios. En el caso del oro. En cambio, en el caso de la plata, que también es muy preciada, simboliza la redención y la verdad. Y en este contexto simbolizan la vida a los santificados, los refinados por Dios, y que con propósitos nobles el Señor nos ha ido formando. Y también acá si nos damos cuenta de algo, que viene el contraste. ¿Por qué decimos esto? La madera y el barro. Recordemos que estos utensilios son muy frágiles. La madera, por lo regular, si no se le, principalmente ahora en este tiempo, que hay químicos muy especiales para que la polía no la vaya carcomiendo. Existe, pero siempre, en más de algo, la madera es muy frágil. Principalmente, por ejemplo, cuando hay incendios o hay inundaciones. La madera, por ser muy frágil, por mucho que sea de una madera, digamos, dura, siempre es un material muy frágil, igual que el barro. Porque el barro, si bien es cierto, es elaborado y que, por ejemplo, los objetos de barro los ponen en un horno para que el barro quede así fuerte, para que no con facilidad se vaya a quebrar o se vaya a ser carcomido por el moho. Pero siempre estos, en el caso de la madera y del barro, todos sabemos que son utensilios que son muy frágiles. Recordemos que definitivamente esto representan los utensilios deshonrosos. ¿Y por qué son deshonrosos?
porque como lo reiteramos, estos son materiales muy frágiles y en aquel tiempo eran utilizados para labores desagradables, como por ejemplo para recoger los desperdicios, la basura y todo lo que no servía en las casas en aquel tiempo. Y por lo tanto, acá, desde el punto de vista espiritual, están simbolizando a aquellos que lamentablemente profesan la fe, pero viven apegados a la mundanalidad, al pecado o a las doctrinas falsas. Mira qué tremendo es esto, porque acá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da este dato que definitivamente hoy en día lamentablemente se da en las iglesias. Y por lo tanto, nuevamente en este versículo dice, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Dios no creó a las personas para deshonra. Por el contrario, nosotros fuimos creados por Dios con un propósito. En primer lugar, de adorarle, alabarle, servirle, amar al prójimo y servir al prójimo, ser útiles ante Dios y ante la sociedad misma. Entonces, aquí la diferencia entre un vaso de oro, que es la honra, y un utensilio de barro, es la deshonra, depende de la limpieza espiritual en la cual el creyente busque. En el siguiente versículo, el apóstol Pablo lo da a conocer, que, por ejemplo, si alguno o alguna se aparta de la inmundicia y del pecado, será santificado o santificada. Ya que definitivamente, mira, para ser explícito en cuanto a esto, a la luz de la palabra, porque acá lo estamos leyendo a la luz de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos está dando la revelación. Nosotros sabemos que esto nos recuerda lo escrito por parte del apóstol Pablo a los Corintios en su primera epístola, en el capítulo número 3 y en los versículos 11 y 13, en el cual pues hay algo muy que nos ilustra lo que estamos nosotros en este momento mencionando. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, reiterando, en el capítulo número 3, versículos 11 al 13, está escrito: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Aquí nos está hablando acerca cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Ya lo hemos mencionado que ante el tribunal de Cristo, cuando nos presentemos, los que ya somos salvos, se nos van a dar coronas, galardones, pero también se nos va a pedir cuentas de lo que no hicimos o lo que dejamos de hacer. Y ahí lo acabamos de leer, que todo lo que nosotros hayamos hecho va a ser probado por el fuego. Y ahí en unos versículos antes, en el contexto de esto que acabamos de leer, nos narra la madera, el heno, la hojarasca y el oro y la plata. Entonces, mira, esto es muy importante porque esto conlleva un estudio muy profundo. Porque mira, en el versículo número
21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira, aquí, como es un estudio bíblico, nosotros nos esmeramos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, ya que es muy importante, porque uno de los objetivos de un estudio bíblico es precisamente ser explícitos, ya que recordemos que como pueblo de Dios, el Señor nos ha dado las armas espirituales para pelear la batalla de la fe, para correr con paciencia la carrera de la misma, porque siempre el enemigo va a tratar la forma de atacarnos, va a tratar la forma de derribar a todo aquel o a toda aquella que busque del Señor. Entonces, en este versículo número 21, dice, así que, ¿esto qué significa? Lo que sigue es el resultado natural de lo anterior, escrito o dicho verbalmente. A manera de ejemplo, hay una expresión: ya terminamos el trabajo, así que podemos ir a descansar. A manera de ejemplo, reiterando, lo estamos dando. Ya que mira, este es un estudio bíblico. Cualquiera me dirá, sí, es un estudio bíblico, pero no es una clase de gramática, no. Pero es que es muy necesario. Mira, acá en la palabra de Dios, una coma o una tilde, si no la sabemos leer y pronunciar, y ya no digamos explicar, puede también en algún momento no ser correcta la interpretación que en algún momento ya uno le pueda dar. Y por eso es muy importante, porque por eso lo estamos explicando, es estas dos palabras, así que. Entonces, cuando acá el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, ahí ya está completamente dándonos la pauta, lo que explicamos. O sea, el contexto de lo que estamos estudiando aquí se confirma. Alguno o alguna que quiera ser útil al Señor para propósitos nobles. Incluso, a manera de un ejemplo, si hay un utensilio de madera o de barro que puede ser útil, ya que recordemos que principalmente hoy en día, pues que la era moderna, la tecnología está al alcance de la mayoría en muchos aspectos. Recordemos que cuando hay utensilios que necesitan ser limpiados, hay desinfectantes, hay cloro, hay diversos químicos ya compuestos que sí hacen verdaderamente a veces un cambio desde el punto de vista literal de utensilios. Y entonces nosotros nos damos cuenta acá, ya desde el punto de vista espiritual, que alguien, ya sea un hombre o una mujer, que no conoce de la gracia y misericordia de Dios o que ha caído de la gracia, recordemos que en el caso de alguien caído o caída de la gracia, si es una dama, se puede reconciliar con el Señor. Ya que por eso tomamos este ejemplo de la madera y de la olla de barro, que puede volverse útil si se desinfecta. Y en el caso de una persona, ya que a través de la santificación
se separa de lo mundano. Y el buscar ser útil en la obra de Dios, el estar dispuesto a servir de corazón, después de ser limpiado espiritualmente, ya que esto, a manera de referencia, acá en las Sagradas Escrituras, en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4 y versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, que hay una oportunidad para todo aquel que ha andado mal o que está mal, de poder ya sea reconciliarse con Dios, si es un hermano o una hermana caído o caída de la gracia, o bien alguien que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, y que ya sea por ignorancia o porque ha vivido en oscuridad, pero no conoce, no le ha llegado el Evangelio, puede ser transformado, ya no digamos restaurado en su vida. Y por eso dimos este versículo. Y también en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 3 y versículo número 3, está escrito: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo mencionamos. Entonces, mira, y cuando dice acá, será instrumento para honra, el ser útil en la obra de Dios, en cualquier privilegio que se nos concede, como lo reiteramos, como miembros del cuerpo de Cristo, el estar en santificación, el estar consagrado, apartado para el Señor y ser útil para Él, y dispuesto para toda buena obra, dice este versículo. O sea, el estar listo. En la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 3 y versículo número 1, justificados por gracia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3 y versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y nosotros conocemos también acerca de las buenas obras. Bueno, siempre lo hemos manifestado, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia. O sea, una fe sin obras es muerta. Lo que está escrito en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 y 17. En el versículo número 22 hay algo muy importante. Nosotros sabemos que Timoteo era muy joven y que por lo tanto también, como todo ser humano, estaba expuesto a muchas clases de tentaciones. Y en este versículo número 22 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, está escrito: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mira, acá hay algo muy importante. Nosotros conocemos la historia de José. Él huyó literalmente del pecado. Y hoy en día, acá también esto se aplica tanto para el joven como para el adulto, pero muy específicamente para el joven. En ese momento, el apóstol Pablo se lo da a conocer a Timoteo, porque dice: huye. O sea, el huir, el alejarse, el escapar literalmente muchas veces, y lo mejor espiritualmente.
o sea, el huir del pecado, de mantenerse puro y santificado. Las pasiones juveniles. Acá no solamente se trata de los deseos sexuales ilícitos como el adulterio, la fornicación, la lascivia, sino que también la concupiscencia. Nosotros sabemos que la concupiscencia es el deseo extremo de cosas materiales, el orgullo, la vanidad, pero también implica lo que es la concupiscencia sexual, o sea, ya el sexo desenfrenado. Entonces todo ello le estaba el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le indica a Timoteo que debe de huir, debido a que Timoteo era muy joven, y hoy en día también esto se aplica a los jóvenes cristianos y a las jovencitas cristianas que luchan cada día por servirle, principalmente cuando tienen un privilegio en la iglesia y que buscan del Señor cada día, porque mira, hay hermanos y hermanas en Jesucristo que a pesar de ser muy jóvenes físicamente, pero son siervos y siervas de Dios que se entregan por completo al Señor, y ellos también son atacados principalmente cuando son muy jóvenes. Y entonces acá la indicación del apóstol Pablo a Timoteo continúa y sigue la justicia, o sea, lo justo, lo correcto, lo equitativo en lo espiritual y terrenal. La fe. Todos conocemos lo que está escrito en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 6, acerca de la fe. Ya eso ya lo hemos dado a conocer en varias oportunidades. Y también conlleva esto del amor y de la paz, ya que esto es fruto del Espíritu. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 5 y versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El amor de Dios y al prójimo, lo cual en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 22, versículo 37 al 40 está escrito: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor de Dios tiene una raíz desde el momento en que nos da la vida, desde el momento en que Él creó a Adán, el amor. Pero también esto nos hace acá recordar una promesa que Dios en su momento le dio al pueblo de Israel. En el libro del profeta Jeremías, capítulo número 31 y versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Una promesa, en primer lugar para el pueblo de Israel, pero también para toda la humanidad, la cual se cumple en lo escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo número 3 y versículos 16 y 17. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esa promesa que Dios le dio al pueblo de Israel y a la humanidad entera la cumple en los versículos de San Juan 3, 16 y 17. El amor que excede a todo conocimiento es lo máximo, ya que en la epístola de el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 3, versículo
17 al 21. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El amor que excede a todo conocimiento es el que el Señor Jesucristo nos muestra cuando Él murió en la cruz. Derramó su sangre preciosa en la misma para salvarnos, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y también recordemos que solamente a través de Él podemos encontrar la verdadera paz, ya que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos da una paz, no como la que da el hombre y la mujer o el mundo mismo, no, es una paz verdadera, ya que Él es el Rey de paz. Y esto está escrito en la epístola a los Hebreos, capítulo número 7, versículo 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Aquí está hablando de Melquisedec. Recordemos bíblicamente, Melquisedec es una figura de Jesucristo. Entonces, también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 9, versículo 6, Jesucristo es el príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y mira, aquí hay algo muy hermoso, que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 16, versículo número 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, aquí nos lo confirma, que el único que nos puede dar una paz verdadera, un gozo interior, aún en medio de cualquier circunstancia, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra y la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y mira, acá en este versículo 22 dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Acá en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, en el Salmo, para ser específico, en el Salmo 24 y versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ahí hay un limpio corazón. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 5, que nos habla de las bienaventuranzas,
capítulo 5 y en el versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira, nosotros sabemos que para que haya un corazón limpio es porque recordemos que un hijo o una hija de Dios tenemos ya un corazón nuevo, renovado, un corazón de carne. Porque escrito está acá en la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y que el hombre bueno, o sea, un creyente, y de la mujer también, que es creyente, o sea, un hijo y una hija de Dios, tenemos un corazón bueno, o sea, correcto, ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es un buen tesoro. Porque si es un buen tesoro, van a salir cosas buenas. Porque un mal tesoro va a dar cosas malas. Entonces, por lo tanto, acá el corazón del hombre y la mujer, cuando son creyentes en Cristo Jesús y luchamos cada día por obedecerle, nuestro corazón es un buen tesoro y va a salir lo bueno. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 12 y en el versículo número 35, aquí lo confirma el Señor: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y en este versículo 22 finaliza el apóstol Pablo exhortando a Timoteo con los que de corazón limpio invocan al Señor. El invocar al Señor. En el Salmo número 18 y versículo número 3 está escrito: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11 y versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo? El invocar al Señor. Y lo volvemos a leer, lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El invocar el nombre del Señor. Recordemos que aquí lo está diciendo, nombre que es sobre todo nombre. Y hoy toda petición que nosotros hagamos principalmente a Dios, o sea, la oración de fe en Dios, la debemos de hacer en el nombre de Jesús, porque así está escrito en la palabra: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y bajo la guía del Espíritu Santo, porque hay que saber pedir, y solamente a través de la guía que el Espíritu Santo nos da para ser sabios, para pedir nuestras peticiones, es que también nosotros vamos a tener victoria en Jesucristo. Entonces, mira, a través de estos versículos que hoy el Señor nos ha dado la enseñanza, porque es la enseñanza del Señor, no es lo que el hombre, lo que la mujer podemos como seres humanos deducir, no, es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, la cual nosotros debemos
de poner por obra en nuestras vidas, y aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios, hoy al escuchar esta palabra puede ser tocado en su corazón para poder hacer la decisión más importante de su vida, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y ver la gloria de Dios, ya que es muy importante, principalmente en este tiempo. Hoy el Señor nos ha hablado. Es nuestro anhelo que esta palabra sea de bendición para todos, tanto para aquel como para aquella que conocemos de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, como la de aquel o la de aquella que no le conoce, y que hoy, a través de esta palabra, el Señor está tocando a la puerta de su corazón para que le puedan recibir. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque estás presente no solamente en los cielos, sino que en todo lugar. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Creador y Padre Celestial. Gracias por esta gran bendición que nos das de poder recibir esta palabra. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, que pongamos por obra esta palabra y que cada día demos fruto al 100%. Gracias por este privilegio, Señor, porque cada día tú nos enseñas tu palabra. Sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres eres tú, Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y por lo tanto hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control de nuestras vidas, que toques el corazón de aquel y de aquella que no te conoce y que hoy ha escuchado esta palabra, por aquel hermano, por aquella hermana en Jesucristo caído o caída de la gracia, que hoy ha sintonizado esta audición de este estudio bíblico, que ellos hoy recapaciten, reflexionen y que vuelvan al redil. Atráelos con lazos de amor y de misericordia para que tengan tiempo de reconciliarse contigo. Por aquel hermano, por aquella hermana que persevera y que está luchando, que está pasando por prueba, por tribulación y por angustia, hoy te pido, Señor, que esta palabra le fortalezca, que le ayude cada día a buscar más y más de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás constantemente restaurando y transformando nuestras vidas, tocando, abriendo camino en los corazones de aquellos y de aquellas que no conocen del Señor, para que cuando el Señor toca la puerta, ellos puedan encontrar ya esa solución a su vida a través de Cristo. Gracias, Señor, gracias con todo nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Es nuestro anhelo, en el amor de Jesucristo, que podamos nuevamente reunirnos en la próxima transmisión, en la continuación del estudio bíblico correspondiente. Bendecido día a todos y a todas. Bendiciones.